se llama Desarrollando una cultura de excelencia en seguridad. Como conferencista desde Chile nos acompaña el señor Guillermo Díaz, VP Executive Consultant de DECRA North America. Le damos la más cordial bienvenida al señor Guillermo Díaz. Muy amable. Gracias, muy amable. Pase. Sí. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo? Muy bien. Me toca hablar de cultura, pero voy a hablar primero del cerebro humano. El cerebro humano es una máquina maravillosa que tiene sus ventajas, sus milagros, pero también tiene ciertas limitaciones. Y una de esas limitaciones es que en general funcionamos en dos modos: velocidad rápida, velocidad lenta. ¿Sí? Entonces yo tengo un desafío, que es hablarles de cultura en la última sesión. Y este mexicano exiliado en Chile viene a hablarnos de cultura ya a las 5:30 casi. Ya nos tenemos que ir. Entonces quiero que den un salto de fe conmigo, por favor. El cerebro trabaja en estas dos velocidades. Una parte es el cerebro lento, que es el centro de procesamiento y de gestión de la información, pero necesita ser encendido. El cerebro lento no es automático. Y resulta que conforme transcurre el día, si estamos enfermos, si nos sentimos mal, si estamos fatigados, es más difícil encenderlo, ¿sí? ¿Y qué nos pasa? Que el cerebro en automático nos pasa a modo rápido, un modo inconsciente dominado por los hábitos y los impulsos. Y a esta hora del día es bien fácil caer en el cerebro rápido. Entonces, para decirles lo que les tengo que decir y que nos centremos en este asunto, la cultura de una organización es un asunto de negocio. Es un asunto de negocio, ¿sí? Ya sea que tengan techos por las regulaciones o estén en un ambiente más liberado de competencia, la cultura sigue siendo un factor determinante en su éxito. Ustedes necesitan, si tienen los techos, necesitan ser muy confiables y no caer en errores que reduzcan la capacidad de maniobra que tienen. Si están en un mercado liberado, hay otros jugadores ahí, hay otros tiburones en el agua y tienen que ser muy buenos entregando los servicios y produciendo para competir con los otros jugadores. Y ahí es donde la cultura entra. Entonces, de lo que les quiero hablar ahora es de que quiero que den un salto de fe conmigo, ¿sí? Ayúdenme con esto, necesito 20 minutos o menos para explicar, ya andamos muy sobre la hora y todavía tenemos el panel. Y entonces lo que quiero pedirles es lo siguiente: vamos a conectar el cerebro lento, ¿sí? Vamos a conectarlo. Entonces les voy a pedir que hagan dos cosas que, así de sencillas y simples como se ven, es una forma muy efectiva de salir del cerebro rápido y nos ayuda a calmarnos un poco a ustedes a su nivel como ejecutivos para tomar decisiones, pero también en el trabajo, en sus trabajadores, para evitar riesgos y evitar accidentes. Entonces, lo primero que quiero que hagan es que tomen una respiración fuerte y profunda. Eso nos ayuda a meter oxígeno. Levanten sus manos y solamente sacúdanlas tantito, sacúdanlas tantito. Eso aumenta la circulación y nuestro cerebro se llena de más oxígeno, por lo tanto, nos ayuda a encender el cerebro lento. ¿Vamos? Bien, entonces ahora viene el segundo desafío: contarles de cultura en menos de 20 minutos, 14, 40, 39 y contando. Mi nombre es Guillermo Díaz, trabajo en DECRA desde hace casi 20 años. ¿Sí? DECRA es una organización que tiene 100 años de existir, es alemana, sin fines de lucro y que se dedica en el tema de la seguridad. Empezó por ahí de 1925 haciendo verificaciones vehiculares, revisando temas de seguridad eléctrica, temas de seguridad de los motores, seguridad en la conducción, y ahora les encanta destrozar autos,
¿verdad? Tienen su estadio ahí en Stuttgart y le dan vueltas y chocan camiones, autos, etcétera. Mucho de eso hacemos, pero hacemos también ciberseguridad, sustentabilidad, y en mi caso, yo soy parte de la unidad de consultoría que trabaja en proteger a las personas. Seguridad organizacional, evitar sobre todo fatalidades, ¿sí? Y entonces, yo les voy a decir por qué la seguridad es un negocio o es parte vital de su negocio. Nosotros hemos encontrado a través de nuestras investigaciones y la aplicación en más de 5,000 clientes de nuestras evaluaciones de cultura, que las culturas que son más desarrolladas tienen mejores índices de frecuencia de lesiones. ¿Eso es bueno para el negocio? Claro, menos costos de seguros por una parte, menos costos de compensaciones, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una alianza con un equivalente de ARL acá en Colombia, que es la Asociación Chilena de Seguridad. Ellos han hecho como 400 estudios de estos, se hicieron un estudio de largo plazo con la Universidad Católica de Chile y encontraron igual que las culturas que califican más alto en las evaluaciones tienen índices de gravedad menores, es decir, menos días de personas fuera del trabajo por accidentes o enfermedades. ¿Me explico? Rentabilidad, confiabilidad, continuidad operativa, estamos hablando. La cultura es importante. Por si no es suficiente, porque tengo el sesgo de seguridad, hace unos años leí un libro, me voy a saltar esta, son correlaciones que hemos investigado, como factores específicos de la cultura como el liderazgo, la credibilidad del liderazgo, influye positivamente en satisfacción del personal y negativamente, es decir, mejores calificaciones, menor, ¿cómo se llama el turnover? Rotación y ausentismo, etcétera. ¿Sí? Pero este amigo, el doctor Collins de la Universidad de Stanford hizo un estudio de larga data, organizaciones que fueron creadas en 1890 y tantos, por ahí así. Y entonces se puso a revisar qué las distinguía e hizo dos grupos de organizaciones, ¿sí? Unas que escogió como visionarias y otras que dijo son muy buenas, pero no las califico como visionarias, competir. Y encontró una cosa bien interesante. Esas que llamó él visionarias tuvieron un desempeño sostenido y creciente en el valor de sus acciones, en los ingresos, en algunos aspectos incluso como empleo, generación de empleo, etc. Y cuando empezó a investigar más a fondo, esto le tomó varios años, ¿qué era lo que distinguía a estas organizaciones? Había varios factores, ¿sí? Liderazgo, por supuesto, es uno. Pero había dos bien importantes que son los que traigo acá. Uno es, tenían culturas muy potentes, muy arraigadas, donde ustedes como ejecutivos podrían sentirse tranquilos que la gente, aunque no los vean ahí a las 2 de la mañana, van a hacer las cosas correctas, en el momento correcto, pero por las razones correctas. Esas son las culturas que él encontró que tenían esas organizaciones. Y lo otro es que los líderes eran los encargados de desarrollar esas culturas, pero además tenían este tema de que los desarrollaban mayoritariamente desde el interior. Es decir, estas organizaciones tenían procesos de desarrollo en donde sus liderazgos iban creciendo desde dentro de la organización y al final lograban tener este enganche muy bueno de líderes formando cultura y fortaleciendo la cultura. Otra vez, asunto de negocio. El desarrollar cultura en sus organizaciones es asunto de negocio. Y en resumen, lo que este amigo decía es, lo que distingue a estas organizaciones son un conjunto de principios y hábitos, ¿sí? Que se mantienen en el tiempo independientemente de las circunstancias. En el caso de su industria, regulación, menos regulación, informalidad, más informalidad, independientemente de esas circunstancias, estas organizaciones mantienen un norte estratégico, una serie de atributos culturales deseados que se refuerzan por los mismos líderes y que hacen una cultura muy consolidada. Y eso les da una ventaja competitiva, porque lo que obtienen es lo que llamamos nosotros confiabilidad conductual. La gente va a hacer lo que se espera.
Es decir, un supervisor en sus áreas, solo por poner algunos ejemplos, si ve a un chofer que está muy agotado, no lo va a mandar a repartir porque sabe que su nivel de exposición y la exposición al público se incrementa y va a hacer lo correcto. ¿Sí? Un trabajador que tenga una disyuntiva entre usar o no un cilindro que esté en mal estado, sabe lo que la organización espera de él o de ella y va a hacer lo correcto. Eso es lo que buscamos con culturas fuertes. Y entonces el señor Collins encontró que había una serie de principios bien establecidos, de valores y de hábitos que distinguían y que la mayoría compartía, de organizaciones muy grandes y conocidas como Johnson & Johnson, 3M, American Express, etc. Entonces es un asunto de negocio, pero voy un poquito al extremo. Desde el punto de vista de la continuidad operativa y de la reputación, también la seguridad juega un rol importante, particularmente en organizaciones con un potencial de catástrofe alto. ¿Sí? Hace poco, creo que fue en Chile, vi en las noticias, una pipa con gas licuado se volteó en la carretera. ¿Pudo haber sido grave? Yo creo que sí. ¿Y pudo haber dañado la reputación y la continuidad operativa de la organización? También. Y fíjense lo que, y extraje de estos dos reportes, esta información. Por un lado, British Petroleum, ¿sí? En el lado izquierdo, es una empresa muy connotada, muy reconocida, pero que a lo largo de los años ha tenido una serie de catástrofes, siendo la última el derrame de la plataforma petrolera en el Golfo de México, que han llevado a la conclusión de que tienen un problema grave y que no lo han podido detectar, pero este panel, antes de que pasara lo de la plataforma petrolera, encontró que el tema era cultura. Del otro lado está la NASA. Se les cayeron 2 transbordadores y al menos en un caso, un panel de investigación que tomó varios meses encontró que tenían un problema grave de cultura. Es decir, la cultura es buena para el negocio, es buena para las personas, pero también es una ayuda para la continuidad operativa y para mantener la reputación. ¿Sí? Como les digo, sea cual sea el ambiente de negocios, muy regulado, con techos arriba, o liberal, con muchos jugadores, de todos modos ustedes tienen que competir y tienen que ser de alta confiabilidad. Y aquí es donde la cultura se vuelve un tema importante. ¿Por qué la cultura se vuelve un tema importante? Porque es el escenario donde todos nos movemos. Es lo que nos dice lo que se recompensa y lo que se castiga. Voy a poner un ejemplo muy cotidiano. A lo mejor acá en Colombia es un poco similar, pero yo me acuerdo que cuando yo era niño, ya llovió, ya ocurrió mucho tiempo, pero cuando yo era niño, mis papás me enseñaron que a las personas mayores había que hablarles de usted. Mis hijos me hablan de tú, pero yo no puedo hablarle de tú a mi mamá. Yo le hablo de usted. ¿Y qué pasaba cuando yo era niño y yo no le hablaba de usted a alguien? Me corregían. ¿Y qué pasaba cuando yo le hablaba de usted a mi abuelito? Me reforzaban, bien hecho. Y ahí fui aprendiendo y así se formó la cultura. Entonces la cultura es lo que me dice a mí cómo me voy a comportar. Y las organizaciones tienen que tener cuidado en ir formando la cultura en aquellos atributos que les son más convenientes para su visión de largo plazo. ¿Sí? Hay varios factores que influyen en la cultura. Nosotros sabemos, no tengo manera de apuntar, pero nosotros sabemos que al nivel de las relaciones entre pares, cómo son esas relaciones juega un papel importante. Si son de respeto y trato digno, bien. Hace muchos años trabajé con una empresa de la industria química en el Estado de México, en México, y tenían una serie de hábitos los operarios, y había unos muy nefastos. Uno de ellos era que a los nuevos los amarraban y los tiraban al patio a que pasaran la noche el turno ahí. O sea, eso era malo.
y era parte de la cultura, o sea, con todos los nuevos iba haciendo. Afortunadamente lo pudimos cambiar, pero esas relaciones entre pares son importantes. La forma en cómo yo me llevo y percibo la relación con mi supervisor es clave, ¿sí? Y por otro lado, la forma en que la alta gerencia manda los mensajes, alinea a todos y crea un ambiente de consistencia y credibilidad es un elemento fundamental para decirle a la gente, para allá vamos. Entonces, formar la cultura pasa por entender qué es lo que mueve la cultura y qué factores tenemos que, digamos, reforzar. Ahora bien, muchas veces cuando hablo con personas acerca de la cultura es un asunto medio moluscoide, ¿no? O sea, ¿cómo lo agarro? ¿Qué significa? ¿Significará capacitación? ¿Significará campañas? Etcétera. Si lo vemos desde el ángulo de lo que pasa cuando se forma la cultura, es muy simple. Yo decido cuáles son los atributos deseados, cómo quiero que nos comportemos acá, alineo mis comportamientos con eso. Por eso a Guillermo le decían por aquí y por acá. A tu abuelito se le habla de tú, qué bien que lo haces, hazlo por favor. Y entonces el líder ayuda a mantener esos comportamientos. La gente empieza a entender de qué se trata, se da cuenta que hay un cambio. Y si yo puedo sostener eso con el tiempo, puedo llegar a cambiar las percepciones, las creencias y a establecer una nueva cultura de acuerdo a dónde voy. ¿Sí? Pero es importante saber de dónde parto. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde el ángulo de que es aquello que se recompensa o se reconoce o se castiga, se ve sencillo. Pero hay que ponerle al líder, hay que ayudarle al líder con algunas habilidades. Pero este es el cómo, ¿sí? Lo que quiero decir ahora es que tenemos que cuidar que si por algún momento estos conceptos les hace sentido y ustedes dicen, sí, entiendo que el mercado es un ente más grande, que probablemente no lo pueda controlar, pero que de todos modos necesito ser competitivo como organización y entonces la cultura me va a ayudar. Piensen en la cultura como una pieza central de una serie de elementos que en conjunto mueven la organización. Es decir, las organizaciones de alta confiabilidad que están más avanzadas en esto tienen una visión de largo plazo, tienen una estrategia que se enfoca en desarrollar a sus líderes, en tener bien los atributos de la cultura, ¿sí? Y se aseguran de que están sosteniendo el esfuerzo de manera sistemática. Esto lo hemos visto caso tras caso en organizaciones de alto desempeño. Y lo que también aseguran es que no se paran donde los va a atropellar el autobús. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Se aseguran, uno, de entender que esto de la cultura no es una receta mágica. Lograr una cultura de excelencia en seguridad es un proceso. Segundo, evitan hacer conexiones o establecer relaciones causa-efecto equivocadas. Pensar que la cultura se desarrolla por decreto o que con cursos de capacitación o campañas comunicacionales se va a desarrollar. ¿Sí? Limitar el enfoque a aspectos tácticos como sala-terreno. Hace muchos años estuve trabajando con una organización y estábamos ayudando a los líderes a mejorar su impacto en la cultura. Y había este líder que era un gerente y decía, yo voy a terreno porque me dicen que hay que hacer algo que se llama liderazgo visible. Entonces, bien, como parte del desarrollo, se me acabó, deme un minuto más, como parte del desarrollo, le hicimos una evaluación 360 de liderazgo y salió muy mal evaluado. Y dice, no entiendo por qué es algo tan mal evaluado, si tengo una política de puertas abiertas. Y le decía yo, pues parece que la gente lo que te está diciendo es que cierres la puerta, pero te quedes adentro. Porque lo que estás haciendo afuera, el impacto que tú estás buscando no concuerda con lo que ellos ven. Entonces, cuando hablamos de cultura y de organizaciones de alto desempeño, ¿sí?, es necesario recordar que tenemos que tener una perspectiva más global
y tenemos que asegurar que sabemos desde dónde partimos y sabemos cómo sostener un proceso de mediano a largo plazo. Hasta acá le voy a parar, ya el reloj dejó de contar, entiendo que ahora hay un panel. Espero haber sido claro con estos pocos conceptos de cultura, pero que son vitales en una empresa, sobre todo una empresa que tiene, o una industria que tiene un alto potencial de eventos catastróficos, si no los cuidamos, ¿no? Y los ejemplos están ahí, organizaciones tan buenas como la NASA, como British Petroleum, han tenido temas graves y lo que los paneles han encontrado es, aquí hay un tema de cultura que va mucho más allá de todo lo que hagamos a nivel sistema. Bien, muchas gracias, muy amables.